Listo. Muchas gracias, Jessica, por aceptarnos esta invitación. Tengo entendido que eres periodista en el Toque y nos gustaría mucho conocer qué sucedió el 15 de noviembre, ¿no? Se tenía una gran expectativa de esta marcha. Entonces, quizás nos puedes relatar un poco qué era lo que se tenía como objetivo planteado de esta marcha el 15 de noviembre y también qué expectativas hubo, ¿no? Tanto de parte de la ciudadanía, de los agentes de gobierno, los activistas. Hola, buenas tardes. Mira, el tema Cuba siempre es complicado y en torno a los sucesos del 15 de noviembre ha habido mucha información y también mucha desinformación. El objetivo de la marcha ese día fue convocada por la plataforma Archipiélago, una plataforma relativamente reciente que se conformó después de las protestas del 11 de julio en Cuba, liderada fundamentalmente por Junior García y por un grupo de jóvenes que se nuclearon en torno a él. El objetivo fundamental de los sucesos del 15 de noviembre tenía que ver con solicitar a las autoridades gubernamentales permiso para realizar una marcha pacífica y cívica que abogara por los derechos de los presos políticos y por aumentar un grupo de libertades que en Cuba hoy están limitadas. Las autoridades, la fecha inicial de las protestas era el día 20 de noviembre. Las autoridades denegaron el permiso para esta marcha y la consideraron además ilícita. Y, y además declararon el 20 de noviembre, o sea, en el entorno entre el 18 y el 20 de noviembre, día de la defensa, por lo cual se suponía que el país iba a estar en medio de movilizaciones militares, por lo tanto no era conveniente. El Grupo Archipiélago decidió adelantar la marcha y la convocó entonces para el día 15, y para ello prepararon una liturgia que tenía que ver con ir vestidos de blanco, caminar por las calles, siempre recalcando el carácter pacífico de la manifestación, pero entre el momento en el que se solicita el permiso para la marcha de las autoridades y su denegación y el momento de la marcha, estamos hablando de una diferencia de entre 15 y 20 días. Ese tiempo yo creo que fue un tiempo incluso mucho más convulso, de hostilidades y de represión también hacia algunos de los sectores. En Cuba la oposición política en términos generales no es legal, por tanto no hay ninguna posibilidad de que cualquier persona que disienta de la política del Estado pueda expresarlo o utilizar los mecanismos, o utilizar mecanismos legales o constitucionales establecidos para ello. Por tanto, este grupo, el Grupo Archipiélago, se declaraba opositor a las políticas de gobierno y fue en la medida que fueron pasando los días también pues radicalizando un poco sus posturas, pero siempre dejando claro que el objetivo de la marcha era una marcha pacífica. En este momento previo a la marcha, pues los principales líderes de la plataforma fueron amenazados por la seguridad del Estado, fueron acosados, y en Cuba hay una práctica bastante arcaica y terrible que tiene que ver con llamados actos de repudio. No sé si en algún momento lo has escuchado, pero hacía tiempo no se reeditaban ese tipo de sucesos y ahora han vuelto a salir a la luz pública. Tiene que ver con un grupo de personas, militantes, miembros de comunidades de barrio, etcétera, que toman la puerta de la casa o del edificio de donde vive la persona y empiezan a gritar consignas, lo ofenden, lo agreden. Es bastante vulgar y una manera de expresión política contraria a todo principio, ¿no? Y a todo derecho, porque obviamente todo el mundo tiene la posibilidad de creer y de pensar y de tener la posición política que entienda y también de poder expresarlo. Por tanto, anular de esta manera la posición del otro deja mucho que desear, incluso de la cultura política cubana, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ocurrió fundamentalmente en este periodo antes del 15 de noviembre. Los principales líderes fueron acosados en sus viviendas, algunos de ellos fueron expulsados, por ejemplo, el caso de David desde Cienfuegos, que era profesor de la universidad, fue expulsado de la universidad, en Cienfuegos, y en Holguín también uno de los miembros, que es médico de profesión, fue sacado del hospital donde trabajaba por sus ideas políticas.
Y en medio de todo este panorama es que se llega al fin de semana del 14-15 de noviembre, donde antes de esta jornada, Junior García, que era el principal líder de la plataforma, pues anunció que ante todo el panorama y la situación, él en particular fue la persona que más acoso recibió en estos días anteriores. Bueno, aparecieron palomas muertas en la puerta de su casa, vandalizados los exteriores de su vivienda, no lo dejaban salir, no lo dejaban comunicarse con ninguna de las personas a su alrededor, no tenía línea de teléfono, etc. Y él anunció que marcharía en solitario el día 14 para evitar la violencia y para evitar pues que la situación se saliera de las manos, previendo también que pudiera ser detenido, que pudieran pasar un grupo de acontecimientos en torno a esto. Fue una decisión que, según él ha declarado, fue consultada con la plataforma y se convocó a las personas, bueno, que salieran para vestidos de blanco, o que quien tuviera miedo, que es bastante común en el panorama político cubano, pues que sencillamente colgaran sábanas blancas, ropas blancas en las tendederas, etc. Él el día 14 no pudo salir de su casa, estaba rodeado completamente, en las imágenes se ven en el exterior de su vivienda, él vivía, bueno, ahora está en España, eh, se ven guaguas y personas impidiendo el paso. No estamos hablando de policías ni de militares, aunque yo no descarto que ahí sí hubiera fuerza pública, pero no estaban uniformados. Y bueno, se pusieron banderas que colgaban en el edificio. De todas las formas posibles se evitó que él saliera, estaban bajo muchísima presión y fundamentalmente los acontecimientos de ese día giraron en torno a esa persona y lo que estaba ocurriendo en su vivienda. Para el día 15, el gobierno también había convocado a actividades públicas de niños y de otras personas en las plazas públicas, en las calles, para dar la idea de un día normal. Ese día justamente también coincidía con el reinicio del curso escolar de manera presencial en Cuba, y además con el reinicio de las fronteras. Era un día donde se esperaba que hubiera muchísimos viajes internacionales y donde Cuba estaba abriendo las fronteras internacionales nuevamente, por lo tanto era un día importante para el acontecer nacional. Desde el gobierno le preocupaba muchísimo mantener la tranquilidad y resguardar todo lo que pudiera estar aconteciendo en torno al 15 de noviembre, y obviamente desarrollaron un grupo de acciones contrarias a la marcha. Un grupo de jóvenes también convocaron una sentada en el Parque Central a la que llegó el presidente, hicieron conciertos para expresar, digamos, su carácter antiimperialista y hacer frente a las manifestaciones. El día 15 en sí mismo no hubo manifestación, no hubo marcha, y el día 18 la opinión pública se enteró del regreso, la llegada de Junior García, principal líder de Archipiélago, a España de una manera bastante abrupta, porque ni siquiera los propios miembros de la plataforma estaban al tanto de su viaje. Él ha declarado que fue una medida personal, una decisión personal ante el acoso al que estaba sometido, y que considera que desde fuera puede aportar muchísimo más. Obviamente ha sido muy cuestionada dentro de la plataforma y ha desarticulado muchísimos esfuerzos, porque además hay otros miembros que también estaban bajo una situación bastante tensa y que se enteraron, digamos, no de la mejor manera de lo que estaba ocurriendo. Ahora, en términos generales, hay, digamos, dos grandes matrices de opinión con respecto a lo que ha pasado o lo que pasó el 15 de noviembre en Cuba. La primera tiene que ver con que en Cuba no pasó nada. Y la segunda tiene que ver con que, bueno, en Cuba se vive una revolución permanente desde el 11 de julio hasta la actualidad. Ambas tienen elementos verdaderos, pero no son de todo ciertas, porque si bien no hubo marcha, yo creo que lo más importante del 15N, como antes hubo un 11 de julio, como antes hubo un 27 de noviembre, son acciones que demuestran que permiten una educación ciudadana en materia de activismo político que ha estado dormida en los últimos años,
y que dan cuenta de un tejido social que tiene reclamos políticos, que tiene necesidad de expresarse y que está tratando de utilizar vías y mecanismos legales para llegar a ello. De hecho, los propios miembros de Archipiélago han dicho que ellos no esperaban que les dieran el permiso para marchar, pero que parte de lo que estaban pidiendo era poder, o sea, de lo que estaban haciendo era para poder demostrar que no tenían derecho, que incluso haciendo todo bien y utilizando los mecanismos legales para ellos, iba a ser imposible, como fue, realizar la marcha y obviamente también hacer visible toda la represión en torno a la oposición política en Cuba, que no es legal y no está permitida. He Perfecto, tratado de muchas dar un gracias. panorama general, no sé si ha sido demasiado grande. No, está muy bien. Sí, yo estuve viendo y revisando un poco la situación y creo que en verdad se preparó como un panorama para que todas estas protestas de alguna manera se repriman, ¿no? O se censuren. El tema es ahora, ¿qué sucede, no? Tenemos un panorama en el que el gobierno constantemente está aplicando medidas que causan miedo, quizás que de hecho impiden, ¿no? Incluso como tú decías, hasta casi que lo criminaliza, ¿no? El tema de protestar. Entonces, ¿cómo se encuentra la ciudadanía, los activistas? ¿Qué caminos les quedan a ellos que, bueno, están viviendo un panorama muy difícil en el que no pueden, ¿no? Manifestarse con tranquilidad. Yo creo que es interesante y difícil, ¿no? Lo que me preguntas. Primero porque en Cuba no hay una ciudadanía homogénea, digamos. No hay un único grupo social y de hecho no ha habido en los últimos años, como te comentaba, expresiones, digamos, organizadas de la sociedad civil para protestar o para defender derechos que sean contrarios al gobierno. O sea, obviamente han existido, pero para acompañar al gobierno y para seguir todo el proceso revolucionario, pero no para oponerse. El clima en general en Cuba es relativamente tranquilo, aunque obviamente hay tensiones. En esta última semana se sienten tensiones, sobre todo desde el gobierno, tensiones políticas, pero para la ciudadanía en términos generales, la vida continúa aparentemente normal, en medio de una crisis económica bastante difícil, de una dolarización de la economía grave y una escasez de productos de primera necesidad considerable. Entonces, la principal preocupación de la ciudadanía en términos generales es esta, ¿no? Es cómo afrontar la vida cotidiana y cómo sobrevivir día a día. Ahora, en términos políticos hay un grupo de personas, activistas, opositores, intelectuales, periodistas, sobre todo artistas también, que han expresado su desacuerdo con determinadas políticas y ante determinada falta de derechos y libertades que existe en el país. Y ellos son los que han recibido, obviamente, la peor parte de esta situación porque son quienes han sido reprimidos, quienes han estado incomunicados en sus casas. Es una práctica bastante común, por ejemplo, para un opositor o para un activista político que frente a tu casa se pare una patrulla de policía y no te deje salir. Por ejemplo, el caso de Carolina Barrero, que ha sido una artista que lleva meses recluida en su casa sin poder salir, sin ningún tipo de juicio o ningún tipo de mandato judicial para evitar que ella salga, pero no puede salir. Entonces, obviamente cuando una persona, un activista, un ciudadano decide enfrentar al gobierno, pues obviamente recibe el peso de la fuerza y del poder con el que cuenta mayoritariamente el gobierno en Cuba y es una situación difícil. Archipiélago para muchos cubanas y cubanos, no solo dentro de Cuba, también fuera de Cuba, porque Archipiélago nucleó bastante a la inmigración cubana en torno a lo que estaba pasando en Cuba y a las posibilidades futuras de un cambio, de una transformación, obviamente porque sus demandas eran demandas naturales y compartidas por una parte importante de la inmigración y de la ciudadanía cubana, pues era una posibilidad, ¿no? Una luz al final del túnel que ofrecía una esperanza, una posibilidad de cambiar el panorama nacional, pero ciertamente pequeña, débil, sin grandes mayorías, que se desarrollaba sobre todo en el espacio digital, al que la mayoría de los cubanos todavía hoy no tienen acceso. El panorama de los medios de comunicación en Cuba sigue siendo
monopolizado por la prensa oficial, la prensa estatal, aunque obviamente hay muchos medios nuevos de comunicación, medios independientes que hacen un trabajo serio, profesional y sistemático, pero ciertamente el alcance es reducido con respecto al total de la población cubana. Entonces también lo era el alcance de Archipiélago, que yo creo que uno de los principales logros de todo lo que se articuló en torno al Archipiélago tiene que ver con demostrar una vez más que se puede articular, que se puede la ciudadanía organizar en función de promover cambios y de generar debates en torno a las necesidades de transformación que necesita el país, que era algo que, digamos, carente del escenario público cubano. Ahora, de eso se transforma efectivamente en cambios sustantivos y materializables en la política, yo creo que es bastante soñador, incluso lo era para ellos, ¿no? También en ese momento de verdad, digamos, transformar al gobierno o lograr. Ellos decían que ellos no eran un partido político y que no aspiraban a llegar al poder. Lo que querían era sencillamente lograr cambios en Cuba y un cambio político en el país. Pero obviamente tampoco tenían un programa, no tenían, digamos, una plataforma articulada, no eran un partido político. Entonces, digamos que todavía era una organización incipiente y que obviamente después de la salida de Junior del país y además no solo de la salida del país, sino de la forma en que salió del país, pues obviamente se ha quedado un poco desarticulada esta plataforma. Estamos desde el punto de vista político, pues tienen que, algunos de los miembros han declarado que salen de la plataforma y que van a continuar el activismo por otras vías, entonces es como una depresión en medio de toda la gran expectativa que tenía el 15 de noviembre. Gracias, Jessica. Sí, en ese caso que Junior manifestaba lo que decías, ¿no? Que desde afuera puede ayudar más. ¿Qué tan real es esta expectativa y qué, digamos, rol o valor están jugando los organismos internacionales en este tipo de casos, ¿no? ¿Se está dando algún tipo de acción de parte de ellos o prácticamente ha sido nula? Mira, el gobierno cubano es un gobierno legítimo, electo en Cuba, y por lo tanto, al día de hoy cuenta con la aprobación mayoritaria de la población cubana por muchos motivos. ¿Sabes? Hay quien alega que las personas tienen miedo, hay quienes alegan que las personas pues son apolíticas o que no les interesa, hay mucha migración, hay mucha gente que opta y decide salir del país cuando no está de acuerdo, obviamente es una actitud política que le conviene al Estado, pero lo cierto es que al día de hoy el gobierno es un gobierno legítimo electo en Cuba y por tanto tiene relación directa con organizaciones internacionales como puede ser Naciones Unidas, de hecho es firmante de los tratados y de la Convención de Derechos Humanos, es incluso, no los recuerdo con exactitud, pero estoy casi segura que es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales de los que parte. Entonces, para muchas organizaciones, que además son aliadas del gobierno y que han trabajado juntos en proyectos y en programas de cooperación, es como difícil confrontar al gobierno cubano en ese sentido, porque además el gobierno cubano alega que todo esto que ha acontecido han sido acciones mercenarias instigadas desde el gobierno de los Estados Unidos, aunque no lo ha podido demostrar, pero ha alegado que todo aquel que se oponga al gobierno cubano está financiado desde Estados Unidos, per se, desde el entendido gubernamental. Entonces, hay otras organizaciones internacionales de vigilancia que sí han denunciado y que sí han reportado la situación que se vive en Cuba, no solo a raíz del 11 de noviembre, sino, por ejemplo, con los presos y las personas que todavía están detenidos, que han tenido juicios incluso menores a partir del 11 de julio. Pero lo cierto es que la influencia que eso tiene dentro del contexto nacional es bastante limitada. ¿Y qué pasa con estas personas, ¿no? Los presos políticos? Veía que a veces también reportan activistas desaparecidos por 2, 3 días, luego aparecen y a veces con muchos procesos. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿cómo avanzan sus juicios? ¿No avanzan? ¿O cómo maneja la justicia Uno de los estos problemas casos? más graves, ¿no? En materia de democracia en Cuba tiene que ver con el uso discrecional de la ley.
Cuba hay leyes, obviamente, como en todos los países hay leyes, algunas muy restrictivas, como puede ser el decreto ley 370, que se ha entendido como una ley mordaza porque limita la libertad de expresión, incluso en redes sociales. Y hay otras leyes, pero que el gobierno las utiliza de manera selectiva, cuando le interesa o cuando quiere castigar a alguien. La ley existe, pero se aplica cuando ellos entienden que se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, esas desapariciones, que efectivamente no son desapariciones donde la persona no la vuelves a ver, sino sencillamente 2, 3 días que está retenida en un lugar o que a lo mejor está incomunicada y no ha habido una información a tiempo a sus familiares para notificar el estado en el que puede estar en una estación de policía o en cualquier otra institución. A veces no se levantan cargos contra esa persona, a veces sencillamente es una cuestión de amenaza, ya te retengo, te asusto y luego te regreso, como una especie de escarmiento. Entonces, no necesariamente hay procesos legales abiertos. En otros casos se deciden poner multas altas para el contexto cubano, por ejemplo, por publicaciones en redes sociales o por otro tipo de comentarios o de expresión, sobre todo en redes sociales. Y en otros casos, que es lo, bueno, de lo que hemos hablado, sí ha habido juicios, pero sobre todo a personas que participaron o que fueron detenidas tras el 11 de julio. Los juicios en torno a estas personas no son del todo claros. En la medida que han transcurrido los meses se ha ido conociendo de algunos casos, de algunas personas cuando la familia lo ha denunciado, cuando han logrado llegar pues a los medios de comunicación, pero no hay acceso de la prensa a los juicios. De hecho, a veces es hasta difícil conseguir abogado. En estos momentos ese problema se ha solventado, pero en los primeros juicios que se hicieron, el propio gobierno declaró que se habían hecho sin abogado. Entonces, no se sabe exactamente la cantidad de personas que hay presas y no se sabe exactamente cuál es su destino, digamos. Algunos están pendientes a juicio, otros lo han condenado, otros después que lo han condenado lo han soltado. Entonces, todo lo que ocurre con la administración de justicia en Cuba es muy turbio. Y yo creo que esa es parte del problema, ¿no? Porque de lo que se habla o a lo que uno aspira en un Estado de Derecho es en que la ley sea igualitaria para todos y que todo el mundo sea igual ante la ley, con los mismos deberes y con los mismos derechos, ¿no? Y aquí realmente es discrecional. Sí, me imagino. Y para ustedes, los periodistas, medios de comunicación, ¿cómo surge ahora su trabajo, no? Porque entiendo que también a partir de este 11 de julio, que fue digamos, una fecha histórica, también su trabajo se ha complicado muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo lo están viviendo ustedes ahora? ¿Qué restricciones quizás tienen ahora? O quizás, no sé, tal vez tengan algunas libertades también. ¿Cómo se están desenvolviendo ahora? Mira, el ejercicio de la prensa independiente en Cuba también es ilegal. Lo era antes del 11 de julio y lo es después del 11 de julio. Eh, Todo nuestro trabajo como parte de la prensa independiente es difícil en tanto uno no tiene una acreditación que lo respalda ni está legalmente respondiendo al Estado como periodista, ¿no? Entonces, obviamente, todas las historias y las coberturas que uno puede hacer eh, muchas de ellas nosotros las hacemos por internet y buscando información y publicamos contenido y hacemos entrevistas, bueno, ahora en medio de todas las experiencias post-COVID, pues de WhatsApp, de Zoom, de otras plataformas digitales, pero ciertamente salir a la calle a entrevistar personas, sobre todo salir con una cámara, puede ser complicado en Cuba. Te arriesgas a que no puedas cumplir con tu tarea o incluso en determinadas circunstancias te pueden quitar los equipos, ¿no? Eh, y esa situación obviamente ha sido mucho más tensa en el contexto del 11 perdón, después del 11 de julio y en este entorno del 15 de noviembre, incluso para la prensa extranjera, días antes del 15 de noviembre, el gobierno les retiró sin más explicación la acreditación de prensa a la agencia EFE, que luego le devolvió a una parte de sus miembros a partir de las negociaciones con el Estado español, etcétera.
pero por ejemplo el día 14 la prensa internacional acreditada en el país no pudo llegar a casa de Junior, estaban a unos 200 metros del lugar y no pudieron pasar la barrera de las personas que estaban ahí, no se les permitió el paso. Entonces ciertamente eso hace mucho más difícil el trabajo porque además todo el tiempo en la televisión oficial hay una serie de programas televisivos que están contando una narrativa en torno a los hechos que demoniza todo lo que está pasando y obviamente la gente tiene miedo, la gente sabe cómo funciona el gobierno, cómo funciona el sistema y nadie quiere o muy pocas personas quieren pues pagar las consecuencias, ¿no? Entonces la gente tiene miedo y la gente tiene miedo también de hablar con la prensa independiente y eso hace más difícil nuestro trabajo. Pero digamos que es un poquito más difícil de lo que era antes, pero ya era difícil antes y ya de alguna manera nosotros tenemos estrategias para tratar de hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, ¿no? Que es parte de nuestra responsabilidad en este momento. Gracias, Jessica. Y por último, ¿cómo ves los próximos meses a Cuba? ¿Será que siguen surgiendo estas protestas o qué esperarías vos, ¿no? Que tienes muy claro el panorama que está pasando ahora. Mira, la salida de Junior, y no solo de Junior, porque antes del 15 de noviembre muchos activistas salieron de Cuba. Algunos de ellos se han declarado y otros se entiende que han sido procesos de negociación con el propio Estado. Algunos estaban presos y el Estado los dejó irse del país. Nosotros hablamos en algunos casos de prácticamente un exilio, porque aunque no es un exilio legal en el sentido de que no está dictaminado por una orden judicial, sí es la alternativa a una de las últimas alternativas que queda, porque en muchos de estos casos quedarse en Cuba implica un sacrificio personal, humano, psicológico, incluso estar sometido a una presión muy grande y donde también se limita la capacidad de acción política, ¿no? Porque una persona retenida en su casa sin poder hacer nada, prácticamente presa, pues tampoco es que pueda hacer demasiado activismo. Entonces, en el entorno del 15 de noviembre, muchos activistas y artistas salieron del país. La salida de Junior en particular es un golpe importante para las personas que se nuclearon en torno al archipiélago y es una victoria para el gobierno, definitivamente, que se sabe que consiguió un éxito sacándolo del país y obviamente con todo lo que ha debido y la manera en que se hizo. Entonces yo siento que en los próximos meses necesita asentar, entender todo lo que ha pasado y esperar que surjan nuevos liderazgos y nuevas maneras de organizarse. Eso no significa que la única esperanza y lo único que estaba pasando en Cuba tenía que ver con Archipiélago el 15 de noviembre. Hay otras iniciativas, hay otros grupos que luchan por derechos, por otro tipo de derechos. Por ejemplo, hay un movimiento emergente feminista, hay otras voces que reclaman otro tipo de derechos, los artistas siguen haciendo su trabajo, la prensa independiente también, pero eso no tiene todavía, digamos, en términos de lucha social o lucha política, una escala grande, ¿no? Una escala que pueda ser considerable. Nosotros ya siempre hablamos, o por lo menos a mí me gusta hablar de que estamos en un proceso de empujar, ¿no? De tratar de correr un poquito más el límite de lo posible y de lo que se puede lograr en materia de derechos, pero obviamente queda todavía muchísimo por hacer. Entonces, yo no sé lo que va a pasar en los próximos meses realmente, pero yo siento que primero la sociedad necesita recuperarse de este golpe y segundo, bueno, pues tratar de organizarse en función de generar los cambios que necesita el país, que no son solo en materia política, hay un reto importantísimo en materia económica y en materia social y obviamente pues tratar de transformar lo que se pueda tanto desde dentro como desde fuera. No te oigo. Muchísimas gracias, Jessica. Nos has ayudado a entender, bueno, me imagino quizás algo del panorama porque entiendo que es muy compleja la situación, pero nos ayuda a entender mucho de lo que están viviendo ahí. Así que ha sido un gusto y bueno, Pues esperemos. nada, aquí me tienes como colega, ¿sabes? Si necesitas cualquier otra cosa, o no solo del tema de Cuba,
sino en materia profesional, pues, sabes, ahí a un WhatsApp. Listo, muchas gracias. Ahora voy.